Y como sabía que el riñón se encarga de regular el pH y este no sabía, entonces empezaron los descubrimientos. Uno de ellos es la hemodiálisis, otro de ellos es la diálisis peritoneal. Pero la mejor opción para el enfermo del riñón, siempre y cuando sus condiciones lo permitan, es el trasplante de riñón. ¿De acuerdo? Entonces, la terapia sustitutiva consiste en dar fármacos para lo que produce el riñón y que cuando se enferma deja de producir, y hacer acciones como la hemodiálisis o la diálisis para tratar de sustituir esas funciones que ya no tienen. ¿Entendemos esto? ¿Por qué me dicen que sí? Y cuando les pregunto ya me contestan. Mejor díganme, no se le entiende nada. Vamos a ver hemodiálisis, ¿ok? Sí, los compañeros de ya platicaron un poquito sobre la hemodiálisis y primero pues vamos a empezar con la historia de la hemodiálisis. La primera persona que llegó a realizar una extracción de solutos cuestión de la sangre fue John Jacob Abel. Él era un profesor de farmacología de la Universidad de Hopkins, pero él experimentó con animales. Fue la primera persona que él y sus colegas fueron las primeras personas que construyeron un aparato que ellos le llamaban de donde utilizaban tubos huecos de colodión como membrana de diálisis y fueron capaces de extraer la sangre de animales para experimentar con sustancias tóxicas previamente administradas. Ellos a los animales les administraban sustancias tóxicas, después extraían la sangre y pues experimentaban si este aparato era capaz de filtrarlo o no. Pero realmente el invento del riñón artificial, como se le conoce al aparato de la hemodiálisis, fue por un médico holandés que se llama William Kolk. Él trabajaba en una clínica y aproximadamente en el año de 1930 le tocó ver cómo un paciente falleció por una insuficiencia renal. Entonces de ahí a él le surgió como la duda de querer crear un aparato o algo que ayudara a los pacientes a poder vivir. ¿En qué año? En 1930. O sea, ¿cuántos años tenemos con ese invento? 94. Que no es mucho, ¿no? Mucha gente se murió de insuficiencia renal. Pero fue hasta el año de 1943 cuando él creó la máquina. O sea, en 1930 fue donde le surgió a él la duda debido a este acontecimiento que pasó. Y pues en 1943 fue cuando él creó la primera máquina, pero no tuvo pues, suerte de que funcionara. La usaron con una paciente que tenía 29 años, tenía insuficiencia renal, pero no fue eficaz la máquina. Y después en 1945 fue cuando resultó ya exitosa. Utilizaban un tubo largo de celofán enrollado en un cilindro de aluminio, el que se conocía como un tambor rotatorio, que giraba en el interior de un recipiente lleno de líquido de diálisis. Aquí se puede ver este es el tambor, una bolita que giraba. Y pues debido a las modificaciones que ya fueron creando, en 1945 su paciente fue una señora de 77 años que había sido ingresada por una insuficiencia renal aguda y tuvo una respuesta muy favorable. Esta señora murió a la edad de 73 años y la enfermedad no era relacionada con la insuficiencia renal, lo que les dio a ellos sobre todo a él, la idea de que realmente sí estaba funcionando y que podían darle una esperanza de vida mayor a los pacientes. A ver ahí, ¿qué pensarían ustedes si en este momento van con un médico y les muestra esa máquina y te dicen te vamos a dializar? ¿Por qué no? Si sí le funcionó. O sea que el que descubrió eso, ¿qué es? ¿Un héroe? ¿Un temerario de la medicina? ¿O alguien que aportó? ¿Un gran científico? ¿O una mente brillante? ¿Qué es para ti? ¿El que hizo eso? ¿Es para ti? En ese tiempo no había las máquinas que ustedes conocen,
No había Facebook, no había Internet, no había YouTube, no había nada de lo que ustedes están viviendo. Una mente brillante. ¿Qué es para ti? Pues todas las que dijo. O sea, el hecho de pensar que se puede hacer un riñón artificial o poder asimilar la función. Qué bueno que mencionas eso de riñón artificial, para que se les quite cuando alguien les dice, me van a poner un riñón artificial. No hay riñones artificiales, esos chiquitos que toda la gente cree que les ponen acá, eso no existe. Riñón artificial, mal dicho, porque solamente la hemodiálisis cubre una de las funciones del riñón, que es la filtración. Regrésale a tu primera. Fíjense, jóvenes. Esto era una tina con agua estéril para la época. Y ahí le ponían bicarbonato. Entonces, ese médico dijo, si la sangre de mi paciente está intoxicada, yo necesito sacar esas toxinas y necesito ponerle bicarbonato, porque ya sabemos que todos tienen, los que tuvieron falla renal hace 100 años, a los que van a tener dentro de 100 años, van a tener acidosis metabólica y retención de productos nitrogenados. Entonces, dice, pero ¿cómo saco la sangre? Se ve así medio cruel, ¿no? Entonces agarraban a un cirujano y disecaba una arteria. Con la fuerza del corazón, esa sangre avanzaba, que ella dijo, por un dispositivo de celofán. ¿Ustedes conocen los bolis? Todos hemos comido bolis, ¿no? Ahora imagínense un bolis de 6 metros, ¿no? Así ese. ¿Qué era lo que le envolvían? Aquí. Entonces, la sangre que era bombeada a través de la arteria pasaba por ahí. Y aquí dejaba por filtración, que era una membrana semipermeable, la urea, la creatinina, el nitrógeno. Y como tenía bicarbonato, el bicarbonato pasaba a la sangre de la paciente. ¿Sí lo entendemos esto? Entonces, uno de los principios de la diálisis es la difusión de solutos a través de una membrana semipermeable. Siempre van de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. ¿Sí lo entendemos esto? Va de nuez. Entonces, después de que... Espérame. Ahí está otra vez. Eran tablitas de madera. Esta máquina de hemodiálisis está en exhibición en el Museo de la Hemodiálisis en Berlín, en Alemania. El que vaya a ser nefrólogo durante su vida tiene que ir ahí. Vas a ver todos los dispositivos de hemodiálisis que han pasado de vidrio y la crueldad en aquel tiempo. Bueno, sigue. Después de que ya se perfeccionó el mecanismo, en 1960, bueno, primero en la década de los 50, se perfeccionó este sistema permitiendo que se pudiera separar la sangre del líquido de la diálisis, y en 1960 Timpani Berlin introdujeron el shunt venoso, y en 1954 James Cimino la fístula arteriovenosa. Cimino. Cuando oigan eso en los hospitales, es que lo van a analizar a través de Cimino, quiere decir una fístula, y ya luego vamos a hablar de eso. Sí. Como al principio pues todo era experimental, se dieron cuenta de que las hemodiálisis tenían que ser pues continuas, no era de que solamente se les realizara una vez al paciente. Pero entonces, como dice el doctor, era pues algo fuerte para el paciente o doloroso a la hora de que tenían que conectarlo a la máquina. Entonces ellos empezaron a crear una manera de que se pudiera conectar mejor la persona al aparato sin que le estuviera causando más problemas, sobre todo porque como sabemos que la disfunción de los riñones
va muy de la mano con la hipertensión arterial. Entonces, pues obviamente también los pacientes a veces tenían pues hipersensibilidad con lo de las venas, las arterias y todo eso, entonces tenían que buscar una manera de que fuese más fácil conectarlos, y pues fueron ellos quienes buscaron lo de la fístula venosa y el shunt venoso. Y pues ahora sí ya les voy a platicar qué es la hemodiálisis. Pues este es un proceso en el que la sangre se filtra fuera del cuerpo mediante un dializador, riñón artificial o también llamado filtro, para que luego retorne al cuerpo. Este procedimiento se realiza cuando los riñones están dañados y ya no cumplen su función a causa de una insuficiencia renal aguda o crónica. Y pues la hemodiálisis se basa en los principios de difusión de solutos a través de una membrana semipermeable, el desplazamiento de estos productos de desecho metabólicos se efectúan de acuerdo a un gradiente de concentración desde la circulación hasta la solución de la diálisis. Aquí lo que se evalúa es la creatinina, y pues todo depende también, tanto la velocidad y todo lo que se hace, del tamaño de las moléculas y el tiempo de filtrado. Dependiendo qué tan grande sea la molécula, pues va a ser mayor el tiempo que va a tardar. Y, bueno, la hemodiálisis posee tres componentes esenciales, que es el dializador, la composición y el suministro de la diálisis y el sistema de distribución de sangre. Pues durante la hemodiálisis se bombea la sangre a través de un filtro conocido como el dializador fuera del organismo. El acceso a la diálisis se conoce como el acceso a la fístula, puede ser un injerto o un catéter a través del cual se obtiene la sangre para la hemodiálisis. Aquí vamos a ver, este es uno para la sangre es extraída para la diálisis. A ver, las mentes que hace despertar. ¿Quién quiere participar? Porque luego es un relativo al que no me contesta. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? Entonces voy a ganar víctimas. A ver, dime tú, en este momento, los componentes de la sangre que no sean celulares. Los componentes no celulares. Sí. Bueno, en mayor porcentaje sería el agua, bueno, es el plasma, básicamente. Ajá. Que el plasma la compone agua, albúmina, inmunoglobulinas. Ajá. Y fibrinógeno, principalmente. ¿Qué más? Bueno, dentro de ahí, pues también vamos a encontrar algunos tipo de iones. Pues. ¿Qué iones conoces? O sea, potasio, cloro, sodio, creatinina. Ajá. Productos de desecho, urea del metabolismo de aminoácidos, Ajá. ácido úrico, Ajá. colesterol, triglicéridos. Una larga lista de etcétera. Sí, Cuando vean una hoja de laboratorio, que vayan a pedir exámenes, ahí van a ver todo lo que existe, bilirrubinas, hormonas. ¿Estamos de acuerdo ahí? Eso es lo normal en componente del suero humano. Cuando fallan los riñones, este aumenta, este aumenta, este aumenta. Y el bicarbonato disminuye. Entonces, nos dicen los principios tanto de la diálisis peritoneal como de la hemodiálisis, que permiten usar una membrana biológica como el peritoneo o una membrana fabricada por el hombre como el filtro de la hemodiálisis. Nos permite retirar de la sangre los productos de desecho y nos permite aportarle a la sangre del paciente bicarbonato, que es lo que su riñón ya no puede producir. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bajo la ley de que dice que los solutos viajan de un lugar
de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Entonces, es una membrana semipermeable. Pero esa membrana semipermeable no sabe qué sustancias son buenas y son malas. Esa membrana solamente permite ser atravesada, permite la difusión. La pregunta es, si en este lado de la membrana yo pongo pura agua, ¿qué va a pasar con esto? Pues también van a disminuir, porque hay menos concentración de otro lado. ¿Qué va a disminuir? Pues en general, todos, porque Todos. ¿Y es bueno? No. Entonces, ¿cómo hacemos para que la diálisis o el principio de la diálisis sea bueno? pues, aumentas la concentración. Exactamente. ¿Qué les cuesta, jóvenes? Tómense un café temprano. Entonces, el líquido de diálisis debe tener una constitución muy similar al agua del plasma. Si nada más es pura agua, obviamente el sodio se va a venir para acá, el potasio también, todo esto, pero te puede ocasionar una hiponatremia, hipocalemia, hipocloremia y todo lo demás. ¿Sí lo entendemos esto? Entonces, lo que nos interesa para aliviar los males de un enfermo de riñón es sacar los productos nitrogenados, que son ácidos, y aportarle a esa sangre el bicarbonato para regular el pH. ¿Sí lo entendemos esto? Muy sencillo. ¿De acuerdo? Muy sencillo. Entonces, este es el principio de la diálisis. No solamente de la hemodiálisis, sino de la diálisis peritoneal. La pregunta ¿es mejor este filtro que cualquier riñón enfermo? La respuesta es no. ¿Es mejor dializar a un paciente 12 horas al día o 12 horas por semana? Aquí la pregunta es, ¿cada cuánto se produce la urea? ¿Cada cuánto se produce la creatinina? ¿Cada cuánto se produce el nitrógeno? ¿Y cada cuánto tiempo no se produce bicarbonato? ¿Sí lo entendemos esto? La respuesta es muy sencilla. Momento a momento, segundo a segundo, se están produciendo productos de desecho. Momento a momento está funcionando el riñón para formar bicarbonato. Entonces, este filtro te ayuda, pero no es tan eficaz como el riñón natural. Ahora fíjense, tienes alta concentración de solutos. Si hacemos la fórmula, que ya espero que se la sepan, de la osmolaridad, vemos cómo está ese plasma de ese paciente. ¿Quién sabe la fórmula de la osmolaridad sin consultar sus dispositivos electrónicos? Fuerte. 2 veces el sodio. Ajá. Dependiendo si contamos el potasio más el potasio. El potasio es muy poquito. Más la glucosa sobre 18. Ajá. Más sobre 2.8. Punto 4, recuerdo 2.4, 2.8. Ahí les paso el tip. Si te reporta el laboratorio 300 de urea, el BUN, aunque no te lo reporte, es prácticamente la mitad. Vamos a hacer un ejercicio, jóvenes. ¿Cuál es la osmolaridad normal de la sangre? 280. ¿Entonces qué? Bueno, hay un rango 80, ¿no? Ah, es más o menos, ¿no? Echándole ahí un cálculo, ¿no? Es la osmolaridad de la sangre. Si tenemos un BUN, saquen su calculadora.
un burro de 180, ¿qué osmolaridad tenemos? Una glucosa de 110 y un sodio de 135. Esa fórmula, si no se la saben de aquí a algunos años, el que vaya a ser internista, el que vaya a ser pediatra, 340. se enfrente a una cetoacidosis diabética o a un coma hiperosmolar, si no se sabe esa fórmula, de verdad, no va a saber manejar, porque con esa fórmula puedes encontrar el déficit de agua del paciente. ¿Cuánto fue? 340. 340. Eso quiere decir que si yo tengo este vaso de agua y este vaso de agua, aquí este riñón que filtró esta agua funciona normal y me dio una osmolaridad de 280. Aquí, en este vaso de agua, para entendernos, vimos que el riñón ya estaba reteniendo productos nitrogenados y me dio una osmolaridad de ¿cuánto? 340. 340. ¿Se nota la diferencia? ¿Sí? Y acuérdense, la urea, la creatinina y el nitrógeno tiene otras sustancias de tamaño similar. Obviamente, te aumentan la osmolaridad. ¿Sí lo entendemos esto? La pregunta es, nuestras células, sus células, están diseñadas para funcionar correctamente. Cada célula está diseñada para funcionar correctamente con esta osmolaridad. Y todas las células, si es que fueron a la preparatoria, les dijeron que tienen una membrana celular, ¿o no? ¿Y qué creen? Que esa membrana celular también es semipermeable. ¿Sí lo entendemos hasta aquí? ¿O no? Sí. Entonces, si esta célula toda su vida feliz y sonriente estaba funcionando con esta osmolaridad, ¿cómo va a estar esta célula cuando le pones esta osmolaridad? Se deshidrata. ¿Qué le pasa? Si vas a hacer un vaso de agua por la concentración. Se atrofia. ¿Qué le pasa? ¿Cómo lo vas a saber? Mira, ven. Ven. Fíjate. Aquí tienes 280 partículas. Todas tus células, cuando están así, están muy felices y sonrientes. Esta membrana permite el paso de partículas hacia afuera y hacia adentro. Si el agua donde viven, en lugar de tener 280 partículas, tiene 340, ¿qué le va a pasar a esta célula? Dijimos, todas las membranas semipermeables, su trabajo es permitir el paso de solutos y equilibrar las osmolaridades. ¿Cómo lo vas a saber? Es muy sencillo, no te pongas nerviosa. No. Sí, pero no puede haber un exceso.
entran y salen las partículas, pero no puede haber un exceso. Pero va a existir porque los riñones están fallando. Entonces, ¿qué le pasa a todas tus células? Están viviendo en un medio como agua de mar, como en el mar, que hay mucha sal. Tú agarras tu garrafón de agua y agarras un vaso de agua de mar y un vaso de agua de garrafón y lo pruebas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Eh? Así está esto. Y estas células no están acostumbradas a esto. ¿Qué crees que les pasa? ¿A qué? Nada más espero una palabra. Una. Y si no, ¿qué va a pasar con esas células? ¿No qué? ¿No qué? Una palabra nada más y empieza con esa. ¿Cómo? Entonces, estas células que están sometidas porque el riñón ya no funciona a un medio urémico pierden su función, incluyendo glóbulos blancos. Entonces, todo nefrópata está inmunosuprimido. ¿Sí lo entendemos esto? ¿O no? Tus neuronas, fíjate, tus neuronas, ¿cómo se llama la neurona? ¿Así? Más o menos. Parece un papalote. Tus neuronas son las peores. Primero, después del riñón, ¿qué órgano es el que recibe más sangre del gasto cardíaco? Y si está anémico, el paciente tiene 6 de hemoglobina, ¿cómo va a estar esta neurona? Hipóxica. ¿Y cómo va a estar? Con una osmolaridad así. ¿No funciona? Correctamente, bueno, podrá funcionar al 70%. Pero si está hipóxica y está urémica, ¿cuál va a ser el destino de esas neuronas? Que van a ir muriendo lentamente. Entonces, tú le pides, por alguna cuestión, una tomografía cerebral al radiólogo y te dice, ¿qué edad tiene su paciente, doctor? Tiene 35 años, pues tiene un cerebro como de 70. ¿Por qué? Porque se fueron muriendo las neuronas lentamente. Y te van a reportar que tiene atrofia cerebral. Entonces, como tú ya veniste a las clases del doctor Gaxa, pues ya sabes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Sí lo entendemos esto? ¿Hasta ahí? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Mantener lo más cercano y el mayor tiempo posible el plasma del paciente en esta osmolaridad. Con 290, pues no vamos a pelearnos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si el paciente está comiendo, va a producir productos nitrogenados, lo tienes que dializar, lo dejas descansar 1 o 2 días, va a seguir comiendo, va a producir productos nitrogenados, lo vuelves a dializar, y así te la llevas a través de la línea del tiempo. Entonces, en el síndrome urémico no hay dolor. Ningún paciente dice, me duele porque tengo la urea alta. No hay dolor. Pero el daño que te ocasionan esas sustancias tóxicas y ácidas ya no es reversible. Es un daño que se queda ahí. Un ejemplo para entendernos. Cuando el riñón funciona bien y tu orina es amarilla, hagan el experimento en su casa. En el pasto, si alguien orina varios días en el mismo lugar, estás desechando urea, creatinina y todo, y el pasto vive al sol, a la noche, al frío, todo, ¿qué le va a pasar a ese pasto al cabo de unos días? Lo seca, ¿no?
¿Sí lo has visto, no? Se pone amarillo, ¿no? Bueno, pues eso, digo, no tan grave como esta, pero le está pasando a tus células. Por eso, jóvenes, es muy importante que cuando ustedes conozcan un caso, que les digan, oye, la vecina vino a buscarte, que la quieren dializar, ¿no? Para empezar, el término la quiere dializar es diferente. A mí me dicen, es que usted me quiere dializar. ¿Yo la quiero dializar o usted necesita dializarse? Que es muy diferente. Entonces, aquí en México, en Celaya, en Querétaro, en La Paseo, en donde quiera, cuando le dices, usted necesita terapia sustitutiva, ¿qué es eso, doctor? ¿Diálisis? La respuesta automática de todos los pacientes es ¿es que todos los que dializan se mueren? Pues sí, porque cuando ya te habían dicho hace un año, hace 6 meses que te dializaras, para evitar precisamente todo esto, no quisiste. Y entonces llegan esos órganos, muchas veces, en una etapa bastante avanzada. El corazón, por la hipoxia, también crece. La mayoría de los nefrópatas tienen cardiomegalia por hipertensión y aparte por uremia. ¿Sí lo entendemos esto hasta aquí? ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí se entiende o no se entiende? A ver, explícame. ¿Todo? Todo. Ay, pues, Todo, desde los volver, desde las modalidades. El que va a ser dermatólogo no entendió nada, ¿eh? Se los anticipo, se los fijo, se los reafirmo, se los confirmo y todo lo que quieran. Desde aquí. O sea, que nos explicaba por la fórmula que, bueno, que lo que normalmente tenemos que tener es 280 a 290. Más o menos. Ajá. Entonces, cuando, pues normalmente va a subir más por los productos de terapia. Ajá. Entonces, pues, suponiendo que tenemos 340, pues nuestras células pues van a dejar de funcionar. ¿Y por qué suben los productos nitrogenados? Ah, pues porque no se están respetando bien. Exactamente. Ajá, ajá. Entonces, Unas células que están acostumbradas a esta osmolaridad, de pronto se las dejan, ya no van a funcionar adecuadamente. Todas las células, ¿no? Y al final puede. ¿Qué hacemos para eso? pues lo que nos ayuda en el complemento Así que es. es la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, Ajá. pues para quitar los desechos y que, pues sí que no se estén acumulando, pero pues en algún momento se tiene que volver a repetir el proceso porque constantemente se están produciendo. Es correcto. Así es. Qué difícil es. De verdad. Integra un circuito extracorporal en la diálisis y los actores para esta técnica. El aparato consiste en una bomba para la sangre, donde se distribuye la solución para diálisis y diversos monitores de seguridad. Como podemos observar aquí, pues sale la sangre, tiene que tener una monitorización de la presión arterial que tiene el paciente, después pasa por la bomba de sangre, donde se va a distribuir la solución. Y ya después de que desde que pasa el sitio de acceso, la hace pasar al dializador y la devuelve al paciente al final. La velocidad de flujo de la sangre varía aproximadamente de 250 a 500 mililitros por minuto. Bueno, yo leí que aproximadamente la sangre que está pasando a través de eso pues son como 250 mililitros nada más. Y en gran medida pues depende del tipo de flujo y la integridad del acceso vascular. El acceso vascular, como les comentaba, pues es la fístula, el injerto o el catéter a través del cual se está extrayendo la sangre del paciente. La fístula es la que se considera pues como la más duradera para poder hacer la hemodiálisis de manera periódica, pero esta no siempre es viable debido a la vascularidad que presenta el paciente, lo que puede provocar que no maduren.
Cuando se va a... Bueno, ya aquí estamos muy adelante. Entonces, jóvenes, cuando llegue alguien, un familiar, la tía de su novio, o lo que tenga, que les, oye, fíjate que mi tía la van a dializar. ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué me dices? ¿Que se dialice o que no se dialice? ¿No? Entonces la tía te va a decir, ¿para qué le vamos a tu novio? No sabe, es estudiante apenas. Y te van a decir, dile que le dé una medicina para que no se dialice. ¿No? ¿Eh? ¿Qué dice? ¿El ajo rey? No, les dan de todo. Víbora de cascabel, pelos de elote, cola de caballo, ajo rey, como dice este hombre. No hay un medicamento, jóvenes, no existe. Porque ya cuando dice el paciente, bueno, pues ya, dialíceme, que se está vomitando todos los días, que el aroma de la carne le causa una náusea impresionante, y que están así. ¿De verdad así está? Se llama asterixis, por lesión en los nervios, por la osmolaridad elevada y por daño a la, ¿cómo se llama? La vaina de mielina, que causa los productos ácidos, que no son desechados. Están así. Muchos en la primera diálisis te piden, bueno, doctor, ¿por qué no me manda un pollito con papas o un bistecito a la mexicana y todo? Cuando 2 días antes no toleraban el aroma de la carne. ¿Por qué? Porque el organismo sabe que de ahí viene la urea, que de ahí viene el nitrógeno, y dices, a ver, compadre, pues si estás intoxicado, pues no me eches más. Pero con la primera diálisis, como magia, como no comían, se estaban desnutriendo, sacas una sustancia que no le dejé de tarea a quien investigara cómo se llama esa sustancia, ¿verdad? Que quita el hambre. ¿La qué? La leptina. Entonces, la que quiera bajar con eso, pues su leptina y ya se le quita el hambre. Entonces, es mágico, pero ¿qué creen? Ahí les tengo otra noticia, ¿no? Entre los laberintos de la nefrología. ¿Qué pasa si esta célula lleva 6 meses acostumbrada a esta osmolaridad? Y de pronto le pongo este filtro, y este filtro no va a decir, sácale nada más el 10% de esa osmolaridad, sácale el 15%, sácale el 20%. ¿Qué pasa entonces con la osmolaridad de ese plasma? ¿Y qué pasa con esta célula? Pues dependiendo del daño que se le haya causado puede revertir o no. Fíjate bien, fíjate bien. Antes de enfermarse, esta era tu osmolaridad. Todos éramos felices, ¿no? Escuchábamos las canciones de Capaz de la Sierra. Te enfermas y escuchas a Bad Bunny. Porque no hay que estar sano, escucha eso, ¿no? Entonces, tus células siempre vivieron así, felices y contentas. Y luego va con un médico y se tiene que dializar. No, mejor me aguanto. Pasan 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8, con esta osmolaridad. ¿Tú crees que esta célula es estúpida? Se está defendiendo. ¿O no? Se está defendiendo. Y después, cuando tú le bajas esto, ¿qué va a decir esta célula? Ah, caray, pero, aparte de gracias, ¿no? Ah, caray, pero ¿qué está pasando? Pero los mecanismos de defensa de esta célula que se formaron lentamente, cuando tú bajas esos niveles, le puedes ocasionar un desequilibrio. Y más que nada, edema cerebral. ¿Por qué? Porque disminuye la osmolaridad y esta célula se está defendiendo a través de su membrana para no deshidratarse.
¿Sí lo entendemos esto? ¿O no? ¿O más o menos? ¿Cómo se defiende la célula? Forma una cosa que se llama osmoles idiogénicos. Algo así como unas proteínas que hacen la misma función que hace la albúmina para retener agua. Si no se formara esta célula, con esta osmolaridad de 340, cedería su líquido y esta célula se deshidrata y se muere rápido. ¿Sí lo entendemos? Pero como forma osmoles idiogénicos para retener el agua, sí le dan poquita al plasma hiperosmolar, pero se quedan con una que la mantiene con vida. ¿Sí lo entendemos esto? Les digo, lo que van a hacer dermas, oftalmos, no entendieron absolutamente nada. Y ya se van. ¿No? ¿En serio?